Múltiples han sido los arrestos, detenciones y persecuciones que han atravesado los diputados de la Asamblea Nacional, electos por el pueblo en la votación del año 2015. Esta ha conllevado a encarcelaciones. Diputados en el exilio y en algunos casos se han tenido que hospedar en embajadas de países aliados por seguridad, pues los allanamientos a las viviendas están a la orden del día. Diputados como Gilbert Caro, Juan Requesens y ahora el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Edgar Zambrano, han sido encarcelados sin pruebas que certifiquen la culpabilidad de los delitos a los que son acusados. Gilbert Caro, diputado suplente y electo por el estado Miranda del legislador Rafael Guzmán, estuvo preso por 10 años en la cárcel de El Rodeo. Al salir perteneció al partido político Voluntad Popular. En el año 2017 fue apresado junto a su pareja. Se le acusó de tener armas y de liderar un movimiento para atentar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Caro fue recluido en una cárcel común, y luego trasladado a la cárcel Fénix ubicada en el estado Lara. La detención ocurrió en el mes de junio. 4 meses después se denunció su desaparición. En la actualidad se desconoce el paradero del legislador. Juan Requesens fue privado de libertad y recluido en la cárcel del SEBIN en el Helicoide hace 9 meses, sin ser probada su culpabilidad. Al mismo se le imputan los siguientes delitos: instigación pública continuada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía en grado de frustración y posesión ilícita de armas y municiones. La audiencia del político ha sido diferida 6 veces, siendo víctima de un retraso procesal justificable. En la última audiencia programa no se le trasladó a los tribunales, ocasionando un nuevo diferimiento. Edgar Zambrano, el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue trasladado a las fuerzas por 6 patrullas del SEBIN, desde la sede del partido político Acción Democrática. Tras la negativa del parlamentario de salir de su vehículo, se llevaron la camioneta en una grúa. Edgar Zambrano fue señalado por la Fiscalía venezolana de haber cometido 7 delitos, entre ellos traición a la patria y conspiración. Más temprano, el propio Edgar Zambrano publicó en su cuenta oficial en Twitter que estaba rodeado por funcionarios del SEBIN. Al parlamentario se le imputaron delitos como traición a la patria porque haber estado el pasado 30 de abril en La Carlota junto al presidente encarado Juan Guaidó y al dirigente opositor Leopoldo López,